Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día jueves, ya terminando la semana, iniciando un nuevo tema. Hasta hoy habíamos visto, durante la unidad 1, los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos en Java, ¿verdad? Habíamos visto resolviendo ejercicios, habíamos visto cómo está la estructura de una clase, declaración de métodos, tipos de retorno que eran a veces vacío, a veces te devolvían algo, parámetros y toda una gama de ejercicios que nos ayudó a poder entender de mejor manera todos esos conceptos teóricos. Pues bien, el día de hoy entramos a un nuevo tema. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? El tema que vamos a ver hoy es el de las estructuras de datos. Y vamos a empezar viendo las básicas. Para tal efecto, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se ve. Gracias, Franz. ¿Los demás pueden ver? Fabricio, Iván, Samka, José. Sí, se ve. Ya, gracias. Ya, bueno. Vamos a empezar. Unidad número 2. Estructuras de datos. Para empezar, ¿qué es una estructura de datos? Esto es algo interesante, ¿no? Porque su propio nombre te dice, pues es una estructura. Como estructura, normalmente tú puedes visualizar como un algo en qué sentido, pues normalmente estructura en nuestro contexto se les dice a las edificaciones, cosas así, pero al final una estructura es algo más que eso, una estructura es algo compuesto, vamos a ver, y es una estructura de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cosa guarda o tiene como propósito estructurar de alguna manera los datos, ¿ya? Pero ya en términos, digamos, aplicativos o en términos mortales, para el entendimiento, ustedes quédense con esto. Que una estructura de datos es una colección. ¿Qué entendemos por colección? Es como un conjunto, es como una gran agrupación de datos. ¿Listo? Eso es una estructura de datos. Es una gran agrupación de datos. ¿Por qué? Hasta ahora, si recuerdan, nosotros habíamos estado usando variables. Y nuestras variables, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué nos permitían? Lo único que hacían era permitirnos guardar un valor. Un tipo de dato primitivo guarda un solo valor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, digamos, está bien, yo guardo en una variable primitiva un valor, pero ¿qué pasa si tengo que de alguna manera relacionar varios valores, pero quiero que estén como que juntos, bajo un contexto? Para situaciones así es que te sirven las estructuras de datos. ¿Ya? Nuevamente como un concepto bonito y amigable. Entiendan una estructura de datos como una gran agrupación de datos. ¿Ya? Datos de la misma naturaleza. Ojo. Pero para entender mejor esto, vayamos viendo un poco los conceptos. Te dice, un tipo de dato primitivo siempre almacena solamente un dato en su forma más atómica posible. Es lo que habíamos ido viendo, ¿no? Un tipo de dato primitivo, como el int, el double, el char, el boolean, siempre guardan un solo valor en cualquier momento, ¿no? Puedes darle 1, 2, 3, pero siempre va a guardar uno solo. Nunca va a poder guardar al mismo tiempo más de un solo valor. Por otra parte, ¿qué es un tipo de dato compuesto? Un tipo de dato compuesto contiene diversos datos primitivos en él, pero sigue siendo solamente un dato. Esta idea es un poco más avanzada con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Por qué? Te dice que un tipo de dato compuesto, tal como su nombre indica el compuesto, está compuesto por varios tipos de dato primitivo. ¿Ya? Pero a pesar de eso sigue siendo solamente un dato. A esto se refiere con que, recuerden que una variable lo que hacía era reservar un pequeño espacio en memoria, ¿no ve? Para almacenar un valor. En este caso, sigue almacenando solo un dato, pero ese dato ahora es una dirección de memoria. De tal manera que cuando lea esa dirección, sabe que en un espacio de memoria están todas las variables
o todos los tipos de datos primitivos que componen a ese dato compuesto. Por otra parte, ¿qué es una estructura de datos? Esta nos permite almacenar un conjunto de datos siempre del mismo tipo, donde el tipo puede ser primitivo o compuesto. Entonces, una estructura de datos es algo un poco más allá de un tipo de dato compuesto. Una estructura de datos te indica, te permite agrupar, almacenar un gran conjunto de datos que de alguna manera se relacionan entre sí, por eso están juntos, ¿no? Ese tipo de datos que puede almacenar pueden ser primitivos o pueden ser compuestos. Imagínense, tú puedes tener, yo qué sé, normalmente en las tablitas de Excel han debido ver, ¿no? Tú te creas una fila o una columna y todos esos datos los quieres bajo un solo registro. Imagínense. Hay otros ejemplos más que podrías ir usando, o analogías. Por ejemplo, pónganse a pensar en su propia memoria, en su propia mente. En todo momento está guardando más de un solo pensamiento. Entonces, imagínense una estructura de datos que vendría a ser tu cerebro, que guarda un conjunto de pensamientos, varios pensamientos, ¿no ve? Entonces, quiero que vayan haciendo esta idea. ¿Listo? Continuando. Existen 3 tipos de estructuras de datos. Esta clasificación según su naturaleza, en el sentido de, es una clasificación particular. Luego van a haber otros tipos de clasificaciones, como las que son lineales y no lineales, pero eso es otro tipo de clasificación. Este tiene que ver más con su forma de creación y forma de modificación. ¿Cuáles tenemos? Para empezar, tenemos una estructura de datos que puede ser estática. ¿A qué nos referimos con que sea estática? Te dice, es aquella que define el tamaño en tiempo de compilación y a lo largo de su vida nunca cambia de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Te dice que una estructura de datos que sea estática tiene que cumplir esa pequeña condición. ¿Cuál es eso? Que tiene que definir su tamaño en tiempo de compilación. Y tú me dirás, ¿qué es tiempo de compilación? Pues si recordamos nuestro BlueJ, vamos a abrir aquí. Vamos a crearnos un nuevo proyecto para ejemplificar lo que estamos viendo. Nuestro caso es en el Java intermedio. Documentos, Java intermedio. Ya está. Nos vamos a crear aquí un folder, una carpetita. No directamente el proyecto. Nos vamos a crear ejemplos del tema 2. Listo. Ya está. Uy, se ha salido. Perdón. Ahora sí. Les decía, cuando nosotros creamos una clase, podemos poner cualquier nombre, pongámosle ejemplo. ¿Ya? Se nos crea una clase. ¿Qué es tiempo de compilación? Tiempo de compilación es esto. Por ejemplo, si yo mando a compilar esto, la clase está compilando, ha compilado, no hay errores de sintaxis. Entonces, a lo que se refiere es que dentro de esto, o sea, en este momento, al momento de declarar el código, explícitamente debería tener un valor concreto tu estructura de datos. Por ahora no hemos visto todavía cómo se crean estructuras, pero les voy aclarando, ¿no? Que lo que necesita es que tenga un tamaño concreto. Imagínense que en este X simboliza el tamaño. Debería tener algo así, un 9. ¿Por qué un 9? Podría tener un 5, podría tener un 50, lo que tú quieras. Tiene que tener un tamaño, pero tiene que tener un tamaño escrito, explícitamente el valor ya concreto. No te está llegando por parámetro, no está llegándote por teclado, no. Es un valor que tiene que estar así. Si una estructura nace con un tamaño de manera explícita al momento de su codificación, es en ese momento donde tú dices, ya, esta estructura es estática. ¿Por qué? Como estamos observando, te dice, una vez que define el tamaño, y a lo largo de su vida, nunca más va a cambiar de tamaño. ¿Esto por qué? Aquí viene algo interesante. Como una estructura de datos almacena toda una agrupación de datos, necesita saber cuántos está almacenando. ¿No ve?
Entonces, es por eso que necesita de un tamaño. Te dice, ¿cuántos espacios quieres que cree para que vaya guardando tus valores? ¿Cuántos valores voy a guardar? Entonces, ese tamaño para las estructuras de datos estáticas, ese tamaño se define al momento de su creación, o en ese momento cuando estás codificando. Dicho valor es explícitamente declarado, no es algo que te llegue de afuera. ¿Ya? Eso. Y como dice, ¿no? A lo largo de su vida nunca cambia de tamaño. ¿Esto por qué? Una estructura de datos estática normalmente reserva espacios de memoria adyacentes entre sí para que sea más fácil justamente su acceso. Entonces, tiene que decir, busca un espacio en la memoria donde haya, digamos, 50 espacios libres. Entonces, tiene que buscar y dice, aquí he encontrado uno. Genial, resérvamelo esto para este programa. ¿Y qué pasaría si tú le dijeras a futuro, te cuento que hay un dato más que me había olvidado y ya no podría, digamos, decirte, ya, reserva un hito más? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna garantía de que haya un espacio adyacente a lo que ya ha reservado que esté vacío. Recuerden que la memoria se va almacenando según X o Y programa se vaya ejecutando. Entonces en ningún momento dices que, bueno, mis adyacentes van a estar vacíos o no van a estar vacíos. Eso tú no sabes, eso depende de qué estén corriendo. Entonces es por eso que a lo largo de su vida no cambia de tamaño, es estática. Por otra parte, tenemos las dinámicas. En este caso te dice, su tamaño se define en tiempo de ejecución, pero a lo largo de su vida no puede cambiar de tamaño. ¿Esto en qué se diferencia de una estática? Por ejemplo, podemos tener esto. Habíamos estado tomando como ejemplo. Imagínense que este es el tamaño, ¿ya? Por ahora solamente es una variable. Que esta variable luego va a servir como dato para crear nuestras estructuras. Habíamos dicho que para el tamaño de una estructura de datos estática siempre es un valor concreto que está definiéndose aquí. Puede ser así explícitamente, o podría pasar algo como esto, ¿no? Que digamos tienes un X que vale, no sé, que vale... Ahí, ¿dónde está? Perdón, mi tecladito. Podrías tener un X que valga 3, podrías tener un Y que valga 4, y podrías decir que el tamaño va a ser X más Y. Ya está. Sigue siendo estática. ¿Por qué? Porque el tamaño está siendo definido mediante una sentencia. En este caso está evaluando una expresión. Pero esto es algo que ya lo vas a tener. ¿No ves? Es algo que está aquí. O sea, que se calcula antes de ejecutarse. Sin embargo, las estructuras de datos dinámicas son aquellas que reciben su tamaño cuando el programa ya está en ejecución. No antes como las estáticas, sino cuando ya está. ¿A qué nos referimos? Normalmente van a ver eso, que son estructuras que pueden recibir por parámetro un valor. Imagínense que por aquí recibo un parámetro que se llama tam, y yo digo que mi tamaño, este tam va a ser igual a ese tam que me llega por parámetro. Listo. Esto ya sería dinámico, pero ¿por qué? Si me dices, porque si te das cuenta, bueno, vamos a intentar compilar. Si te das cuenta, esto de aquí, que me está dando... Ah, ya, aquí sí, esto era por la plantilla, perdón. Esto lo borraremos mejor, para que no nos moleste. Ya, ahora sí. Cuando yo me creo un objeto, te dice, por favor, pásame el tamaño. Ya. Pero si te das cuenta, ya está ejecutándose, ya está creando el objeto. Sin embargo, si tú tuvieras ya definido el tamaño antes, es decir, que tú dices que tamaño valga ser 8, tú compilas esto y tú te olvidas de esto. Ya está. Entonces tú ya tienes que esta asignación se hace o se tendría que hacer automáticamente al momento de la creación del objeto. ¿Ya? Entonces no es algo que requiera de un dato extra, que un dato de afuera, ¿no? Que tú dices, nunca sé qué vale, pero sé que está en base a un parámetro. Normalmente cuando te veas con este tipo de casos vas a ver que son estructuras dinámicas. ¿Por qué? Su valor lo vas a saber solamente cuando te den el dato. De antemano no sabes. En cambio aquí sí sabíamos de antemano, porque por más que estuvieran en variables locales, nosotros hacíamos una suma, pero ya sabíamos qué valores se están sumando. Teníamos el valor concreto del tamaño que iba a tener mi estructura. Esas eran estáticas, no requerían de ningún dato extra. ¿No ve? Por último, ¿dónde está?
Las estructuras de datos flexibles. Estas son las más bonitas. Cuando ya lo aprendan, van a querer usar esto para todo. ¿Por qué? Te dice, su tamaño puede ser definido en tiempo de compilación o ejecución, ya que puede cambiar de tamaño a las necesidades del problema. Este es el mejor. ¿Saben por qué es el mejor? Porque te dice, ¿sabes qué? No te preocupes de con cuánto tamaño naces. Porque imagínate que tú le dices 8 y luego dices, rayos, necesitaba aumentar unos 2 datitos más. Entonces, si tu estructura fuera flexible, te dice, tú no te preocupes, yo voy a buscar espacio y agregarlo nomás. Esto internamente, ¿cómo está funcionando? A diferencia de una estructura estática y también de una dinámica, que es, recuerden que una vez definido el tamaño no cambia en el futuro, una flexible lo que hace es buscar varios lugares vacíos, sueltitos, y a medida que los va encontrando, los va relacionando. Y dice, tú le sigues a este otro espacio. Aunque no sean adyacentes, les dice, van a ser parte de un mismo conjunto, de una misma estructura. Entonces los va enlazando así. Va buscando el espacio libre que tenga, donde haya. No importa que sea adyacente o no sea adyacente, no le importa. Es por eso que cuando necesitas aumentar de tamaño o reducir, pues te dice, no hay problema, yo borro datos si quieres, yo si quieres puedo seguir enlazando más espacios vacíos para que tengamos más campo. Es por eso que una flexible, en términos de practicidad, puede facilitarte muchísimo la vida. Vamos a ver que hay ejercicios en los que vamos a tener que justamente aplicar algo similar. Pero a grandes rasgos, estos son los tres tipos de datos. O las tres clasificaciones de las estructuras de datos según esta clasificación, valga la redundancia. Las estáticas, que son las que definen tamaño en tiempo de compilación. Las dinámicas, que definen tamaño en tiempo de ejecución. Y las flexibles, que te dice que su tamaño puede ser definido en tiempo de compilación o ejecución, ya que puede cambiar de tamaño a las necesidades del problema. Como ejemplos particulares, siempre acuérdense, para una estática, la estructura tiene que explícitamente tener en su declaración el tamaño, un valor concreto, un número. Una dinámica, en cambio, puede depender de variables, ya sea que sean parámetros o ya sea que sean cálculos que dependan de otras ejecuciones. Al final no importa porque, como te dice, en tiempo de ejecución haz lo que te dé la gana y aquí puedes mandarme el tamaño para que yo nazca. La única particularidad de ambas es que a lo largo de su vida nunca cambia el tamaño. Una vez definido ya no cambia. En cambio, la flexible, pues como su nombre dice, es flexible. Me dice, yo me voy adaptando a tus necesidades. Tienes más datos, menos datos, yo crezco o yo puedo reducir. Depende de ti. ¿Listo? Esos son los tres tipos en cuanto a su clasificación. Pero ahora vayamos a lo importante. ¿Cómo yo creo? ¿Cómo yo los declaro? Les presento la sintaxis. La primera estructura de datos que vamos a ver son las denominadas arrays, ¿ya? Y una mala españolización es arreglos. ¿Por qué? Esto es interesante. La traducción de array, de hecho, se traduce como colección. Pero por una mala españolización, un array le han dicho arreglos. Medio que no suena, ¿no? Incluso van a ver que algunos van usando otros nombres, como vectores, matrices, cosas así. Que vamos a aprender a diferenciar cada término de otro. Por ahora entiendan que la estructura se llama array. ¿Ya? Array. Pero por españolización, y bueno, que ya es costumbre casi en todo lado, se les llama arreglos. Aunque realmente debería haberse traducido como colección. Pero bueno, ¿qué son los arreglos? Vamos a llamarlo arreglos, pero ya saben qué onda de dónde sale el nombre. Dentro del lenguaje Java, los arreglos nunca cambian su tamaño después de haber sido definido, ya sea en tiempo de ejecución o en tiempo de compilación. Y siempre almacenan datos del mismo tipo. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Esta parte es importante, cuando te dice almacenan datos del mismo tipo. ¿Ya? Ahí van a tener bastante cuidado siempre. ¿Por qué? Les dije que una estructura de datos te permite agrupar datos. Y bueno, si estás agrupando datos, tienen que ser datos que sean de la misma naturaleza. Es decir, del mismo tipo de dato. Tú no vas a poder hacer dentro de una estructura que, digamos,
Guardame un numerito, tú guardame un booleano, tú guardame un objeto. Eso sería una mezcolanza. Y eso no pueden hacerse. Tiene como propiedad que, si bien guarda bastantes datos, dichos datos tienen que ser de la misma naturaleza. Ojo, esa parte es importante. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué más tenemos? Cachito, por favor. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos su sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de un arreglo o de un array? Pues como pueden observar, te dice ahí, es el tipo de dato, es estos corchetes, y eso es lo que vamos a entender ahorita. Y el nombre de una variable. Si se dan cuenta, y si omitiría solamente estos corchetitos, pues es como una variable normal. Para indicar que no es una variable normal, es una estructura de datos array, tienes que decir o tienes que explícitamente colocar estos corchetes vacíos. ¿Ya? Esto, la sintaxis viene más, yo creo, de históricamente hablando, que se representaba normalmente en lenguajes predecesores a Java la memoria con esto, con esos dos corchetitos. Y ahí adentro ponía esos valores separados. Pero es más de eso, no traten de hallarle un sentido más allá. Por otra parte, hasta aquí solamente es la declaración en esta primera parte. Ahora viene la inicialización. Y aquí ya viene algo interesante. Una nueva palabrita que nos va a ser de mucha ayuda. Viene la palabra reservada new. ¿Qué es la palabra reservada new? De hecho, lo hemos venido usando, pero no de una manera en el código, sino en la interfaz. Miren, cuando nosotros nos creamos objetos, le damos clic derecho. Y aquí, ¿qué es lo que nos aparece? Palabra reservada new y nombre de la clase. ¿Esto qué es lo que hace? La palabra reservada new antecede la invocación del constructor. La palabra new tiene como tarea, aparte de eso, reservar, preparar espacio en memoria. ¿Ya? Es por eso que antecede a la invocación de un constructor, porque tienes que dar valores iniciales a los atributos y esos tienen que guardarse en algún espacio de memoria. Esto, como pueden estar suponiendo, esto es un tipo de dato compuesto. Los objetos, bueno, las clases crean datos y dichos datos son compuestos. ¿Ya? ¿Qué habíamos visto los compuestos? Que los compuestos sí pueden tener tipos de datos diferentes. Entonces, esta palabra reservada new, por ahora solamente tómenlo con que es la que te ayuda a crear tipos de datos que no son primitivos. En este caso, ¿qué estamos creando? Estamos creando una estructura de datos. ¿Cómo lo creamos? Aparte de la palabra reservada new, tenemos el tipo de dato. Otra vez, si se dan cuenta, estamos redundando. Y entre corchetes le pasas el tamaño que va a tener. Entonces, podemos empezar a ver esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, como puedes ver, el corchete puedes ponerlo antes, puedes ponerlo después. Eso ya va a depender de ti. Pero en este caso, empezaremos a verlo en la práctica, que es más interesante. Vamos a tener aquí un método, ¿ya? Por ahora, olvídense del constructor, olvídense de los atributos. Vamos a hacer implementación de métodos. Chao, constructor. Vamos a crearnos un método. ¿Qué método va a ser? Va a ser un método público. Vamos a empezar con tipos de dato entero. Entonces, vamos a devolver un entero. O puede estar en void también si quieren. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué va a ser? Verificar array. Ya está. No voy a recibir nada. Vamos a practicar su sintaxis. ¿Cómo es la sintaxis de un array? Pues según lo que me ha dicho, o según lo que he podido ver en la imagen, es esto. Para crear un array necesitas, ¿qué cosa? El tipo de dato. ¿El tipo de dato de qué? De los valores que va a guardar tu array. Yo quiero un arreglo de números. Quiero un array que me guarde hartos numeritos. Entonces el tipo de dato es entero. Estás diciéndole que es un array. Entonces pones esto. Y luego de esto recién pones su nombre. ¿Qué se va a llamar esta variable? Esta variable se va a llamar, no sé, estructura, ejemplo, lo que ustedes quieran llamar. Yo lo voy a llamar ar, de array. Aquí está mi array. Por otra parte, hasta aquí solamente es la declaración. El tipo de dato, los corchetes y el nombre de la variable. ¿Cómo lo hago nacer? Para hacerlo nacer yo tengo que ponerle operador de asignación, que es el que me ayuda a asignar. ¿Qué es lo que voy a asignar? Estoy haciéndole nacer. Quiero un valor inicial para este array. ¿Cómo nace? Palabra reservada new.
Si se dan cuenta, lo está pintando, es una palabra reservada, ya les dije para qué sirve. Luego de esto, vuelves a indicar el tipo de dato de lo que va a guardar tu array. Es entero. Y entre corchetes le indicas su tamaño. En este caso pasa algo interesante. Puedes poner el tamaño tal como está. Digamos 7. ¿Ya está? Esto para que compile va a ser void. Ya. Por ejemplo, hasta aquí, si tú mandaras a compilar, esto compila, ¿no ve? Pero esto lamentablemente no hace nada. Pero podemos visualizarlo, sí. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a visualizar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a declarar esto como una variable global, como un atributo. Mi int, paréntesis, corchetes, array. Solo declarado. Y aquí adentro le vamos a inicializar. Listo. Esto podrías hacerlo en el constructor. Yo lo estoy haciendo en un método por una cuestión que a futuro, como tenemos que seguir practicando, no quiero que todo esté dentro de un constructor, ¿ya? Entonces, hagamos la prueba de esto. ¿Qué pasa? Miren. Si yo me creo un objeto, ok, hasta aquí no pasa nada. Pero ¿qué pasa si lo inspeccionamos? Te dice, tienes un atributo, que es un array, que es de tipo entero. Pero si se dan cuenta, su valor es nulo. ¿Por qué es nulo? Como pueden visualizar, cuando tú declaras atributos, dichos atributos recuerden que ganan su primer valor en un constructor. Pero en este caso, si solamente lo creas, pues al no estarle dando ningún valor, se está creando nulo. ¿Qué quiere decir que algo es nulo? Ojo, aquí aprendan a diferenciar que no es lo mismo decir que algo es nulo a que algo está vacío. Es muy diferente. Cuando algo está vacío, ese algo ya existe. Por eso puede decirte que está vacío. En cambio, algo nulo es como que no está determinado. Es como si tú hubieras dicho, va a existir esta estructura, pero nunca le has dicho dónde existe. Por tanto, aún no existe. Esto eso tal vez te marea un poquito, pero creo que la idea es clara. Cuando algo es nulo, es que no existe, no está, no hay. Cuando algo está vacío, sí existe. Por eso puede decirte que está vacío. En este caso es nulo. Entonces, ¿qué pasa si invocamos a nuestro método, que era el verificar array? No pasa nada de un método void, pero ahora imagínense, vamos a inspeccionar. Ha dejado de ser nulo. ¿Por qué? Si recordamos un poco, este mi array, lo que hacía aquí dentro, o lo que hacía este método, era inicializar el array con un tamaño dado. En este caso era un tamaño concreto, era un tamaño 7. ¿No ven? En este caso, entonces, recordando un poco la clasificación, pueden observar que nuestro querido array está comportándose como una estructura estática. ¿No ve? Está ganando su tamaño en tiempo de compilación. Por otra parte, si se dan cuenta, ha dejado de ser nulo y se ha vuelto una flecha. ¿Por qué es una flecha? Esta flecha, de hecho, solo es una cuestión representativa. Cuando ustedes tengan atributos que no son primitivos, siempre se va a poner una flecha. ¿Por qué? Esta flecha te está indicando este dato no es primitivo. ¿Y qué es esa flecha? Te está diciendo es una dirección de memoria. ¿Y qué es una dirección de memoria? Les había dicho que las variables que son compuestas no guardan como tal el dato. Lo que guardan es una dirección de memoria. Y es en esa dirección de memoria donde se encuentran todos los datos que tú quieres. ¿Cómo puedo verificar eso? Si tú le das a inspeccionar, te va a decir, esta dirección de memoria me lleva a este espacio. ¿Qué es este espacio? Si se dan cuenta, son como cajitas que están adyacentes y cada una está vacía. El valor por defecto para los enteros es el valor 0. ¿Qué tamaño es? Tiene un tamaño 7. Miren, tiene aquí un atributo. Y ya está, mi array ahora existe, pero está vacío. Interesante, ¿no? Por otra parte, el array no es estrictamente estático. ¿Por qué? Imagínense esto. Que yo le digo, vas a tener un tamaño tam. ¿Ya? Pero este tamaño tam tiene que ser calculado. Imagínense que yo tengo aquí una variable que se llama tam, que resulta de invocar un método calcular tamaño. Calcular tam. Y este tam... Sí, puede ser este tam. Calcular tam. Este tamaño lo que recibe va a ser este parámetro inicial. El parámetro n y el parámetro m. Aquí adentro tienes que ponerle n
y m. Solamente es para cuestión de ejemplo, ¿no? Porque esto es bastante redundante. Y tú puedes tener aquí tu método privado, que te devuelve un entero, que se llama tam, o bueno, que se llama calcular tam, perdón. Calcular tam, tarará, que recibía por parámetro, que recibía por parámetros, recibía dos cosas. ¿Qué cosas? El n y el m. Ya. Twint n, twint m. ¿Cuál era mi respuesta? Mi respuesta va a ser un retorno directo. No nos vamos a complicar mucho. Es solo para cuestión explicativa. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a retornar n más m. N más m. Listo. Ya está. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, yo no sé el tamaño de mi estructura. Yo sé que el tamaño está en base a una variable. Y esta variable tampoco tiene un valor concreto. Esta variable obtiene su valor concreto tras la invocación de este método. Este método es quien recibe dos datos de afuera, que él no los conoce previamente, solo sabe que es n y m, y hace una operación. Y aquí recién obtienes un valor concreto, pero ha sido en base a un dato de afuera. Aquí estrictamente en tu codificación tú no tienes un número. Entonces, en este caso, el array también puede comportarse como una estructura dinámica. Tú le das, nos creamos el objeto, está. Si se dan cuenta, ahorita es nulo. ¿Qué pasa si yo le digo verificar array? Ahora me está pidiendo n y m. Entonces, aquí ya estás en tiempo de ejecución, porque esta es la llamada previa a un método. Cuando el método se empieza a ejecutar, el programa está en ejecución. Y a pesar de que está en ejecución, mi estructura, no sabes en qué momento gana el valor, pero en algún momento lo gana. Pero es durante la ejecución. Por ejemplo, le damos 3 y 4. Y ya está. Si yo entro aquí, ahora ya ha dejado de ser nulo. Si lo inspecciono, te dice, tiene un tamaño 7. Ya. 4 más 3 será 7. Entonces, ¿está bien? ¿Ese es el tamaño? Sí, ese era el tamaño. Entonces, como pueden observar, un array puede comportarse tanto como un estático como un dinámico. Pero lo que no puede es ser flexible. Esto no te sirve para ser flexible. ¿Listo? Entonces, vayamos viendo otros detalles más de esto, de la estructura de datos array, que es la primera que vamos a ver. Aparte de estas dos creaciones, también existe otra manera de crearlo. Miren, que es directamente asignándole valores. ¿Cómo es esto? Tú puedes tener esto, que tienes tu int array y tú dices directamente, quiero que guarde los valores 3, 4 y 5, digamos. Tú puedes tener eso. Miren, si compilamos esto, te va a compilar. Si ejecutamos esto, antes de ejecutar, si inspeccionamos, ya tiene un valor inicial. Si tú lo inspeccionas, te dice, es de tamaño 3 y guardo el 3, el 4 y el 5. Y está bien, porque son los valores que nosotros le habíamos dado. Esta es una forma de creación rápida, ¿ya? Donde explícitamente no estás invocando, no estás diciendo operador, o sea, no estás usando palabras reservadas new, o no estás siguiendo el protocolo que habíamos visto anteriormente, ¿no ve? Que es de aquí abajito. ¿Por qué? Este tipo de creación solo te sirve al momento de que declaras, también lo inicialices, tú conociendo ya los valores. ¿Por qué? Esto no lo vas a poder dividir, o sea, esto no lo puedes modularizar, por ejemplo, así, que declares el array y digas que el array luego de esto va a ser igual a que digas que el array va a ser igual a 3, 4, 5. Aquí te va a dar error. Te dice, esta expresión es ilegal. Tú dirás, ¿por qué? Si son equivalentes. ¿Cómo que son equivalentes? Pues si yo muevo esto, entonces mouse, si yo muevo esto de aquí a aquí, con ese operador igual, esto ya va a funcionar, ¿no ve? Y a ver, si hacemos la prueba, pues sí, funciona. Pero ¿por qué no me deja escalonarlo? Es decir, primero lo declararé y luego le asignaré un valor. Es decir, que te lo lleves esto y lo pongas aquí. ¿Por qué no me deja hacer esto? Esto pues tiene que ver un poco con las propiedades del arreglo. Aquí, ¿qué estás haciendo? Si te das cuenta aquí, ya estás declarando la variable. Y habíamos visto, ¿no? Que cuando lo creas así, tienes una variable nula que no existe, pero tú has dicho va a existir.
Por eso le has dado un nombre y le has dado un tipo. Y aquí lo que estás intentando hacer es decirle, arreglito, quiero que guardes estos valores. Pero en este punto te va a decir, espérame un rato, si yo no existo, ¿qué cosa quieres que yo guarde? Yo no puedo asignar algo. Si quieres que nazca, créame. ¿Y cómo creamos? Con la palabra reservada new. En cambio, esto de aquí sí te sirve, esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí estás diciendo, voy a tener una variable, que es un array, que va a contener estos valores. O sea, al mismo momento de decir que va a existir, ese mismo momento, antes de que sea nulo siquiera, le estás diciendo con qué van a ser. Entonces Java puede interpretar o va a contar automáticamente, ok, ¿cuántos elementos me está dando dentro de estas llaves? Va a contar los elementos y ese va a ser tu tamaño. Y directamente le asigna los valores a cada espacio. Por eso es que esto solo puedes hacer al momento de declarar. O sea, declaración junto con inicialización. No lo puedes separar. Ahí van a tener bastante cuidado, ¿ya? Pues bien, ¿qué más? Continuando. La que nos faltaría ver es la estructura de datos flexible ArrayList. Para esto es un tema un poco más complicado y un poco más largo. Además que, por ahora vamos a hacer un pequeño parón aquí en arreglos, porque mañana vamos a iniciar con la práctica correspondiente a lo que son arreglos. Vamos a aprender bastantes cosas. Por ejemplo, a cómo recorro un arreglo. Por ejemplo, ahorita yo le he dado valores iniciales, pero ¿qué pasa si yo le quiero dar de otra manera? Digamos, escalonado, o que quiero, no sé, cualquier otra cosa. ¿Cómo yo puedo recorrer los valores de mi array? Imagínate que tienes 20 datos y quieres los datos pares. ¿Yo cómo hago eso? Pues nos falta ver bastantes cositas, ¿no ven? Pero esas cosas las vamos a ver a medida que vayamos resolviendo los ejercicios. ¿Listo? Los ejercicios vamos a empezarlos a resolver mañana, de tal manera que ustedes puedan tener su práctica de fin de semana. Nuevamente, quedamos aquí para que no nos quede cortado o incompleto, ¿ya? Porque ya empezar a resolver ejercicios, quisiera resolver una buena cantidad con ustedes el día de mañana para que vayan tranquilos a hacer su práctica. Por ahora soy feliz con que vayan entendiendo la sintaxis, ¿ya? La sintaxis con respecto a creación y con respecto a qué es o cómo estoy creando un arreglo. ¿Listo? Eso sería todo. Vuelvo con ustedes. Ya. Como les había dicho, pues el día de mañana empieza lo que es divertido, que es resolver ejercicios. Nuevamente otra práctica con varios ejercicios. Y esta vez quizás no solo ejercicios sueltos, puede que haya ejercicios de programación orientada a objetos fusionado con arreglos. Así que vayan preparándose para todo. ¿Listo? Aquí lo vamos a terminar un poquito antes la clase, por favor, justamente por eso, por ese pequeño detalle de que no quiero cortarlo. Y no se preocupen, como les digo, esa quinta semana donde tenemos que recuperar la clase que les debo del día que fue feriado, también vamos a recuperar tal vez durante esa semana una o dos clases en compensación, digamos, a modo de afianzar o terminar pendientes. Además que podemos aprovechar, ¿no? Si vamos a pasar una de esos 5 días, ¿por qué no los 5? Y eso de manera gratuita, ¿no? Como compensación a ustedes. Pues bien, eso sería todo nuevamente, chicos. Yo me despido, tengo que terminar la grabación.